Sean todos y todas bienvenidos a un capítulo más de Movimiento Rectilíneo Uniforme. En esta oportunidad te explicaré cómo analizar y cómo realizar las gráficas de este movimiento. La gráfica de posición, velocidad y aceleración. Todas con respecto al tiempo. Empecemos. Para realizar este tipo de gráficas, lo primero que debemos tener claro son las fórmulas de este movimiento. En el capítulo anterior, en el video anterior que está en el canal, les explicaba cómo pueden obtener las fórmulas y aquí solo las vamos a recordar. La primera de ellas es la posición o distancia x será velocidad multiplicada por el tiempo. A partir de esta, ustedes pueden obtener las demás. Por ejemplo, la velocidad será x, el tiempo lo paso a dividir, entonces sería x sobre t. Y la última del tiempo, x dividido en v. Recordemos que en este tipo de movimientos la velocidad es constante, por lo tanto la aceleración es igual a cero. Entonces empecemos analizando la gráfica de posición versus tiempo. Todas las gráficas tienen como variable independiente el tiempo, es decir que siempre en el eje horizontal tendremos la variable tiempo. Lo que hacemos es nuestros ejes coordenados x y y, entonces en el eje x irá el tiempo. Para estos ejercicios vamos a asumir tiempo en segundos, eso depende de las unidades en los que le pide el problema. En el otro eje, lo que vamos a analizar en este caso sería la posición x, entonces x la vamos a analizar en metros. Recordemos que donde se cruzan el origen de coordenadas es aquí y sería el punto 0. Para elaborar cualquier gráfica de estas, lo único que ustedes necesitan es el valor de la velocidad. Miren la fórmula, x es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces inventemos un problema, digamos que un móvil llevaba una velocidad de 5 metros por segundo. En el problema usted posiblemente le den eso, solo la velocidad y les dice, dibujen la gráfica de posición versus tiempo. Entonces, lo primero que hacen es una tabla en la cual ustedes van a ubicar el tiempo, que es la variable independiente, y la variable dependiente en este caso será la posición, perdón. Empezamos a darle valores al tiempo, valores que ustedes eligen. Si el tiempo es de 0 a 1 minuto, pues ustedes dividen, por ejemplo, de 10 segundos, de a 15, de a 20. En este ejercicio yo lo voy a hacer de un tiempo de 0 a 10 segundos de 2 en 2. Entonces 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Si el problema no les dice, ustedes pueden tomar los valores que quieran, pero partiendo de 0. Entonces lo que hacemos a continuación es reemplazar en la fórmula cada uno de esos tiempos. Entonces para el tiempo 0. Para el tiempo 0 yo voy a calcular la posición x. Entonces x para el tiempo 0 será la velocidad 5 por el tiempo, entonces 0, 5 por 0, 0. Entonces ahí lo completo en la columna de la tabla. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los números. Entonces x para 2 sería la velocidad, que va a ser la misma por el tiempo 2, sería 10. Entonces 10 metros y lo escribimos aquí en la tablita. Luego para 4, entonces sería 4 por 5, 20. Para 6 tenemos 5 por 6, 30. Para 8, 8 por 5, 40. Y para 10, 10 por 5, 50. Como la velocidad es 5, pues siempre va a multiplicar 5 por el tiempo. Entonces, una vez llenamos la tabla, ubicamos coordenadas en nuestro plano. Pero antes de eso debemos identificar hasta qué valores vamos a alargar el eje. Entonces empecemos con el eje del tiempo. El tiempo lo tengo desde 0 hasta 10 segundos, o sea que el valor más largo será aquí en 10 segundos. Y voy a dividir ese pedacito entre 10. Entonces voy a hacerlo, si ustedes tienen hojas cuadriculadas, mucho mejor. Dividí en pedacitos de 2 en 2. El eje de las X en este caso no es el eje X, sino el eje de la posición. No lo puedo dividir hasta 10. ¿Por qué? Porque miren, el valor máximo es 50, es decir que el último será 50. Voy a hacerlo de 10 en 10. Entonces lo que hacemos es relacionar cada uno de estas parejas de números. Son coordenadas y nos va a dar un solo punto. Entonces para el tiempo 0, la posición 0, el punto que va por ahí en el origen. Para el tiempo 2, entonces nos ubicamos aquí en 2, la posición quedaría en 10. Para unir esos dos puntos yo trazo líneas punteadas paralelas a los ejes. Miren, esta es paralela al eje horizontal y esta es paralela al eje vertical. Y donde se corten es donde me quedará el punto. Entonces ya tengo dos puntos. Luego, para el tiempo 4,
20 metros, entonces lo mismo. 4 empiezo a trazar líneas punteadas y en 20 también, y donde se crucen quedará la coordenada. El siguiente, 6 y 30. Para el siguiente, 8 y 40. Y el último, 10 y 50. Una vez tenemos todos nuestros puntos, vamos a unirlos. En este caso, si ustedes lo hacen bien con regla, esto les debe dar exactamente una línea recta. Aquí no me quedó tan recto porque aquí las distancias están un poquito diferentes debido a que no tengo cuadrícula, pero con una cuadrícula seguro va a quedar de esa forma. Y esa es la gráfica de posición versus tiempo. ¿Qué podemos concluir de todas las gráficas de posición versus tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme? Que siempre va a ser una línea recta. Siempre va a ser línea recta. Entonces, por ejemplo, esta puede ser la gráfica de posición versus tiempo de algún ejercicio. Una línea recta ascendente, ya que pues a medida que va pasando el tiempo voy recorriendo distancias iguales. Entonces siempre una línea recta ascendente. Vamos ahora con la de velocidad versus el tiempo. Esa es mucho más sencilla. En este tipo de gráficas sucede exactamente lo mismo con los ejes. Siempre en el horizontal irá el tiempo y en este caso en el vertical lo que vamos a analizar es la velocidad. Como estamos trabajando en unidades del sistema internacional en metros por segundo, a no ser que el problema les diga que en otras unidades. Entonces aquí el proceso es el mismo. Tenemos que el problema, digamos, nos dé una velocidad, que el auto va, en este ejercicio dijimos que a 5 metros por segundo. Entonces ustedes se fijarán que en las fórmulas no hay ninguna para calcular la velocidad. ¿Y por qué no hay ninguna? Porque una de las características de este movimiento es que la velocidad es constante. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad nunca cambia, va a ser la misma en cualquier tiempo. Si yo miro el auto ahorita está a 5 metros por segundo. Si lo miro 10 segundos después está a los mismos 5. Entonces esta gráfica es mucho más fácil porque la velocidad es constante. Entonces para cualquier tiempo la velocidad va a ser la misma. En este ejercicio para cualquier tiempo la velocidad va a ser de 5 metros por segundo. Entonces para ubicar esto es muy sencillo. El tiempo pues lo dividimos hasta 10. No lo voy a hacer todo porque no me interesan los demás puntos. Pero la velocidad solo me interesa un punto, 5. Entonces digamos que 5 es por acá, 5 metros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que un punto sería el último, miren. Para 10 segundos el tiempo, la velocidad, perdón, es 5. ¿Qué pasa por ejemplo en los 5 segundos? Entonces miremos, bueno, no hay en los 5. Coloquemos por acá en 2. Para los 2 segundos la velocidad es 5, o sea, ahí mismo. Con esto quiero hacerles deducir que la gráfica de velocidad versus tiempo es una línea horizontal, es una constante. Entonces, en cualquier ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad siempre será una línea horizontal porque nunca va a cambiar. Entonces, en sus problemas puede que les diga, seleccione cuál es la gráfica de velocidad. Pues ustedes seleccionan la que tiene una línea horizontal en la cual el punto será el valor de la velocidad, el punto en el eje Y. Entonces, por ejemplo, que en el ejercicio le diga, no, es que el móvil va a 20, pues 20 metros por segundo. Entonces, si ven que son diferentes, ahora vamos con la de aceleración y al final las comparamos las tres. Para el caso de la aceleración, el proceso pues es mucho más fácil. ¿Qué pasa? La aceleración también va a ser una constante en este movimiento y siempre va a ser cero. En este movimiento rectilíneo uniforme nunca se acelera ni desacelera el cuerpo, por lo tanto será una constante cero. Eso quiere decir que para cualquier tiempo el valor de la aceleración será cero. Al ser una constante, pues también será una línea horizontal. Pero no cualquier línea horizontal, sino una que vaya por el punto cero. Y esa sería la gráfica de aceleración versus tiempo. Bastante sencilla. Para concluir, vamos a hacer una comparación entre las tres. Cuando tengo posición versus tiempo, la gráfica siempre es una línea recta ascendente. Esta sería la gráfica.
La gráfica de la velocidad versus el tiempo sería una línea horizontal que tenga el valor de la velocidad. Entonces, por ejemplo, si dicen la velocidad de 6, pues es una línea horizontal que va por 6. Y en el caso de la aceleración versus el tiempo, también tenemos una línea constante horizontal, pero ¿por dónde va a pasar? Por el punto cero. Entonces será paralela aquí por encima colineal del eje X. En cualquier ejercicio siempre las gráficas le van a dar de la misma forma, no importa los valores. Siempre será para la posición una línea ascendente, para la velocidad una línea horizontal que pase aquí por el punto el valor de la velocidad. Y para la aceleración siempre va a ser una línea que pase por el punto cero y vaya horizontal. Este tipo de movimiento tiene gráficas muy sencillas, pero es necesario que las dejen claras porque el siguiente, movimiento rectilíneo uniformemente variado, es un poco más complejo y sus gráficas ya son un poco menos fáciles. Entonces espero les haya servido este pequeño video. No olviden suscribirse y nos vemos en la próxima.